Oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios, dice Pablo. Cuán insondables sus caminos, inescrutables, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Así iniciamos en esta noche, en nuestro estudio, el curso de teología, lección número 5. Y el tema que estaremos abordando es niveles y procesos de la teología. Niveles y procesos de la teología. Por favor, no se asusten, que va a ser bien simple. El hombre es que complica todo. A una teología, algo que está supuesto ser sencillo y simple, el hombre mete su mano y, como yo digo, daña la torta con un montón de laberinto y enredo y concepto, y que Dios nos ayude, hermano, a mantener la sencillez que está en la palabra, y que Dios me ayude a mí y a poder comunicarlo. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Oremos. Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso de Jesucristo, queremos darte las más expresivas gracias por esta nueva dádiva. Sí, porque es una dádiva, es una gracia que tú concedes, Señor. Y yo lo reconozco, yo quiero expresártelo, que te doy las gracias por esta oportunidad que me brinda a mí y a tus amados hijos que han mostrado interés en estudiar un poquito tu palabra. Necesitamos tu sabiduría y tu entendimiento. Creo que lo vamos a recibir y que vamos a ser edificados. En el nombre de Jesús. Amén. En esta clase número 5, Dios bendiga a nuestro hermano Luis Rey y a todos los que se han conectado, y a los que posteriormente estarán entonces estudiando con nosotros. El tema de esta quinta clase es niveles y procesos de la teología. Y yo quiero reiterar que nadie, cuando oye ese tema, yo me he dado cuenta que Dios siempre habla, expresa sus cosas en tres cosas, como que siempre hay como esas tres cosas. Y bueno, esta clase tiene usualmente 3 puntos, y hoy estaremos viendo cuáles son esos niveles. Y de antemano les voy a anunciar, vamos a responder en torno a la teología 3 preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo? ¿Qué, cómo y cuándo? ¿Qué, cómo y cuándo? Vamos a ver a un teólogo llamado Pablo, un poquito, porque posteriormente estaremos viendo, penetrando un poquito. Dios te bendiga, querida hermana Raquel. Estaremos entrando un poquito a la mentalidad en el día de hoy hebrea, judía, con relación a estos temas de la teología. Y reitero, el tema de esta quinta clase es niveles y procesos de la teología. Niveles y procesos de la teología. Aunque usted no piense en esto, en su mente, antes de conocer a Jesucristo, usted tenía conceptos teológicos. Usted y yo teníamos algún tipo de conceptos teológicos errados. Por ejemplo, nosotros decíamos que creíamos en Dios, ¿no es cierto? Adorábamos el palo y la piedra, éramos idólatras. Y aunque algunos de nosotros no nos arrodillamos delante de ídolos,
éramos idólatras, porque si no tenemos el conocimiento del único Dios verdadero, el único Dios, entonces en nuestro corazón se va en pos de cosas vanas. De manera que en definitiva nosotros teníamos algún tipo de concepto teológico en relación a Dios. Todos nosotros, todo el hombre. Entonces, aún el necio que dice no hay Dios, o lo que se llaman ateos, bueno, ellos dicen que no hay Dios, pero ellos creen, ellos se autodominan Dios. Bien. Vamos a el primer punto de estos 3 niveles o procesos de la teología, es la pregunta ¿qué? Una pregunta, ¿qué? Y al lado de esa pregunta tenemos que identificar ese qué. No se preocupe que vamos a ir a la Biblia, porque yo no tengo nada que decir. De mi propia parte, no tengo absolutamente nada que decirle. Vamos a ubicarle, busca tu Biblia, abre tu Biblia. Yo bendiga a la hermana Estela. Abre tu Biblia a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Y aquí vamos a responder al qué. Primeramente, el judaísmo clásico es la religión del pueblo de Israel. Ellos practican el judaísmo. El judaísmo. Pero paralelamente con el judaísmo, paralelamente al judaísmo, están otras cosas que se han añadido al judaísmo. Por ejemplo, la ley oral. Las tradiciones que Jesucristo atacó fuertemente. Cuando a Cristo le decían, ¿y por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Dicho sea de paso que en ningún lugar en la Torá o en la ley o en el judaísmo clásico prohíbe eso. ¿Sabe qué lo prohíbe? La ley oral, la tradición de los hombres. Entonces, nosotros los creyentes, erramos también cuando a veces hay cosas que dice la Biblia y se está refiriendo a la ley oral. La ley oral viene siendo, se dio la ley escrita, y a darse la ley escrita comenzaron a hacer comentarios con relación a interpretar la Torá o la ley escrita. Y luego, al pasar el tiempo, los judíos dijeron, bueno, pero esto no puede quedarse así solamente de boca en boca. Vamos a comenzar a escribirla. Y ahí está. Déjame mostrárselo. Para que usted vea que no estamos aquí hablando teoría. Bien, entonces, esto. Ahí se lo puedo mostrar. Ya me se lo puedo mostrar. Aquí está. Aquí está. Esta parte aquí. Esta parte aquí. Viene siendo la escritura, lo que ellos llaman la Torá. El Pentateuco. Eso es palabra de Dios. Aquí está la ley oral, el Talmud, las interpretaciones oral escritas de esa ley. Usted debe entender esto. Todo creyente debe entender esto. Para que no sigan, digo, no estamos bajo la ley, y comiencen a decir, y que la ley, y no saben que muchas cosas que están ahí escritas se refiere a la ley oral, hermano, no a la ley, a esto. No es a eso que se refiere. Porque Dios no nos va a dar a nosotros una ley que Él dice, la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma, la ley es buena si se usa legítimamente. Docenas y docenas de versículos que habla la Biblia de la ley, pero
cuando la Biblia usa la palabra ley, hay que saber en qué sentido se usa la palabra ley, hermano. Si yo digo, por ejemplo, para que usted entienda, yo digo ahora mismo, estoy conversando con usted y le digo, yo tengo que hacer eso según la ley. Entonces usted me pregunta a mí, usted no sabe en qué contexto yo estoy usando la palabra ley. Puede ser la ley del tráfico, la ley de la corte, la ley de negocio, ley. Miles y miles de leyes. Entonces, pero los creyentes solamente repiten lo que oyen otros decir. Ellos oyen eso como un disco, ¿verdad? Lo oyen, lo repiten y no se paran. Déjame yo de una vez y por todas a entender qué es esto de la ley. Entonces, reitero, está aquí la ley oral, la ley escrita que comenzó con el Pentateuco y luego naturalmente los otros libros, los profetas y los salmos. La Biblia que usó Jesús, Pablo y todos los apóstoles. Eso fue la única Biblia que usaron. Entonces, luego, reitero, al pasar el tiempo, los rabinos comenzaron a interpretar. Es lo mismo que hacen los comentaristas hoy. Exactamente lo mismo, hermano. John MacArthur tiene un comentario de toda la Biblia. Bueno, pues cierto. Matthew Henry, uno de los primeros que yo conozco. Oh, nadie cuestiona eso, pero eso es un hombre interpretando la Biblia. O vamos a pensar que Matthew Henry, uno de los comentaristas, ese fue el primero que yo me familiaricé, el clásico. Vamos a decir que Matthew Henry, todo lo que dice Matthew Henry está correcto. No, no está correcto, porque fue un hombre que lo escribió. Entonces aquí los rabinos, algunas cositas, ellos dicen cosas bien, pero la mayoría, entonces, ¿qué pasó? Al pasar el tiempo, ellos le dieron el mismo peso, la misma validez a la ley escrita, la Torá, el Pentateuco, los profetas, los salmos, le dieron el mismo peso a esto que está aquí, la ley oral, tradicional, interpretación de esto. Esto es interpretación de esto. Mire, esto es más grande que esto. Esto que está aquí es más grande que la misma ley de Dios. Porque eso ha acontecido desde los tiempos de Moisés hasta el día de hoy. Todavía siguen añadiendo y editando y escribiendo. Entonces, si un creyente no entiende eso, o si un pastor no busca, no investiga, entonces uno siempre va a estar repitiendo, lo que dijo, repitiendo lo mismo como el papagayo. Vamos a ser gente sabia, hermano. Tenemos los medios para investigar, especialmente hoy día que tenemos una cosa que se llama el internet en un teléfono. Usted puede investigar cuantas cosas usted quiere. Nosotros no tenemos excusa para estar en ignorancia. ¿Estamos claros, familia? Ok, entonces el tema de hoy es niveles y procesos de teología. ¿Qué? Identificando. Bueno, hay que identificar. ¿Qué es lo que hay que identificar? Aquello que es tradicional, aquello que es legalista, con aquello exactamente, seamos como los de Berea, que escudriñaban todas las cosas. Hechos 10, 17, 11, creo que está eso. Que comparte hermana, gracias por los comentarios. Entonces, vamos entonces a la Biblia para que usted vea el cómo. Niveles y procesos de la teología. Lo primero que tenemos que hacer es identificar. Identificar si es simplemente tradición. Esto que está aquí es tradición. Y esto que está aquí es más grande que esto que está aquí. La palabra de Dios. Por ejemplo, yo tengo en mi biblioteca, donde yo di la clase, esta semana me he ubicado a otro lugar. Ustedes vean los libros. Ahí yo tengo comentarios. Ahí yo tengo quizá 50 comentarios. Y solamente tengo quizá 8 Biblias. Tengo más comentarios que Biblia. El hombre comenta más. Entonces los judíos hacen lo mismo. Los judíos, entonces, yo quiero reiterar que lo que pasa es que para ellos
le dan el mismo valor a la ley escrita, la ley oral que fue escrita, le dan el mismo valor y el mismo peso que eso que está aquí. Y ahí era el choque entre Cristo y ellos. Mire aquí lo que pasa con el apóstol Pablo. Aquí en Gálatas capítulo 1, vamos a contestar que, bueno, identificando. Mira lo que dice Pablo. En el versículo 13, él está diciendo, él está hablando de su ministerio. Es importante que usted tenga su Biblia abierta. Ningún estudiante va a una escuela sin una Biblia. A no ser que usted ahora tenga el trabajo, no pueda. Debe tener su Biblia. ¿Qué dice Pablo? Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. ¿A qué tiempo se está refiriendo el apóstol Pablo? Al tiempo previo a su conversión en camino a Damasco. ¿A qué tiempo se está refiriendo? Al tiempo cuando practicaba el judaísmo práctico, estudiando con aquel gran rabino Gamaliel. El apóstol Pablo, una mente brillante. El apóstol Pablo era un doctor en la ley. El apóstol Pablo, en cuanto a celo, él habla y dice que era fariseo. En cuanto a celo, yo tenía tanto celo que yo mataba a los creyentes. Él lo dice en el versículo 13 de Gálatas 1. Entonces, pero mira lo que dice aquí. Y en el judaísmo. El judaísmo. Que comenzó con la ley, la palabra de Dios. Y que luego él tenía que también que estudiar las tradiciones de los ancianos. Las tradiciones, la ley oral. Y que entonces ellos consideraban esto, sí, para ellos, esto que está aquí, la ley, la palabra de Dios, no se podía entender si los rabinos no ponían su comentario. Por eso es que usted ve ese conflicto en el Antiguo Testamento. En muchos se comenzó en el Antiguo Testamento. Y luego eso ese traspolo pasa al Nuevo Testamento, donde ellos están en pugna con Jesucristo. ¿Y por qué tú no guardas? Tú no estás guardando la ley, tú no estás guardando la ley. Pero él no se está refiriendo a la ley de Dios, se está refiriendo a la ley de los hombres, la ley escrita, la ley oral. A eso era el problema. Y el Señor le dijo, ¿y por qué ustedes violan los mandamientos de Dios por vuestra tradición? Usted lo lee eso constantemente en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué será que los creyentes no lo ven eso? Eso está claro, que hay simultáneamente, hay dos leyes. Está la ley de Dios y está la ley de los hombres. Y están corriendo paralelamente en el Nuevo Testamento. Entonces, algunos creyentes, cuando oyen la palabra ley y hablan mal de la ley, de una manera como mal, no estamos bajo la ley. Ellos creen, los creyentes creen que se está refiriendo a esta ley y está hablando de esta ley, a la ley oral. No, claro que no estamos bajo la ley oral. A eso que se está refiriendo. Yo no sé de qué otra manera explicárselo, hermano. Créame. Entonces, claro que no estamos bajo la ley de los hombres. Claro que no estamos bajo esas tradiciones. Entonces, Pablo dice aquí, en el judaísmo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Él estaba ahí, en la escuela, joven, estudiaban, creo que de la edad ya era hijo de la ley de la edad de 12 años en adelante. Ustedes vieron a Jesucristo hablando con los doctores de la ley, ¿verdad? En el templo. Saulo de Tarso comenzó bien joven su carrera. Era un abogado, era un teólogo. ¿No cree que Pablo era un ignorante, hermano? Pablo, el apóstol Pablo, una eminencia de mente, el cual el Señor la tomó para él, para su gloria. Y dice, en el judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Allá en Jerusalén, yo lo aventajaba. ¿Okay?
siendo mucho más celoso, oiga esto lo que dice, de las tradiciones de mis padres, más claro no puede estar. ¿A qué se está refiriendo? A todo esto. El Talmud, la leo, siendo más celoso, como también los escriben los fariseos. Ellos eran más celosos de guardar, de implementar esas tradiciones que lo que está aquí escrito en la Torá o en la ley o en las palabras de Dios. Él era más, y no solamente él, vuelvo y digo, la pugna. Entonces, el cómo hay que identificarlo. Ahora, vamos aquí a Romanos. Busca tu Biblia, toma tu Biblia en estos momentos, y es importante que usted lo vea. Yo insisto que usted tenga la Biblia abierta. La Biblia abierta. Romanos capítulo 9. ¿Qué dice Pablo con relación a esos contemporáneos? ¿Qué dice el apóstol Pablo de los contemporáneos? Él dice lo siguiente. Está en Romanos 9:3. Excelente. Porque deseara yo mismo ser anatema. Anatema significa maldito por Dios, maldecido por Dios. Eso es lo que significa anatema. Separado de Cristo, igual que Moisés, ¿recuerdas? Rájeme del libro que he escrito, si tú vas a destruir Israel, dice, por amor a mis hermanos, oh, cuánto Pablo amaba a sus hermanos. Mira lo que dice Pablo de ellos. Lo que son mis parientes según la carne. Y mira lo que dice él, que son israelitas. Son descendientes de las 12 tribus, son israelitas, descendientes de Jacob, de los cuales son la adopción. Dios lo adoptó como nación en el monte Sinaí y le dio los mandamientos, los estatutos y los decretos. Se casó con ellos, le dio el pacto. El acta de matrimonio era la tabla de la ley. Entró en un convenio con ellos, un pacto con ellos, que son la gloria. Mira, vamos a contar. La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, casi nada. Oh, Israel, Israel. Y cuando yo oigo cristianos hablando como que nosotros los gentiles somos lo que llamamos la voz cantante en el plan de Dios, usted está completamente equivocado. Si usted cree que en el presente nosotros somos lo que llamamos la voz cantante, usted todavía necesitamos estudiar un poquito más la Biblia, hermano. Necesitamos estudiar un poquito más la Biblia. Porque Pablo, en un momento dado, él dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Y luego dice, lo que pasa fue que algunos de ellos se rebelaron. Y él dice, él lo dice, algunas ramas, oiga bien lo que dice, algunas ramas, no el árbol completo, algunas ramas fueron desgajadas para que tú, gentil, fuera ingentado. No seas petulante, no creas tú que tú eres el pollito lindo de la historia, gentil, porque de la misma manera que eso le pasó a ellos, yo te puedo también castigar a ti. Y dice, eso aconteció para que tú entres al olivo verde, para que tú seas parte del pueblo de Dios. Eso fue algo estratégico, Dios lo permitió para que nosotros pudiésemos entrar. En vez de ser prepotente, debemos estar sumamente agradecidos y humildes y orar para Israel, para que Dios los restaure y cumpla su propósito con ellos. Eso es lo que uno tiene que hacer. Así que si usted no entiende las cosas, mejor no opine, no diga nada, ore. Lo que hay que hacer es orar. Porque yo también tenía muchas en mi cabeza, yo tenía muchas ideas erradas con relación a eso. Oh, la iglesia, nosotros. Oh,
Y luego el esquema de las dispensaciones dañó la torta. O sea, el esquema de las dispensaciones, cómo se pone ese esquema de todas esas dispensaciones y que rapto y que todo esto, todavía eso hizo mal. Pero eso es para otro tema. Entonces, en estos niveles del proceso de teología, la primera pregunta es ¿qué? ¿Qué? Hay que identificar. Hay que saber que el judaísmo hasta el día de hoy está mezclado de esto que está aquí, la Torá o la palabra de Dios, y esto que está aquí, las tradiciones orales. Ahora, yo le haré una pregunta a nosotros los cristianos. Nosotros no tenemos unas tradiciones como los judíos. Ajá. O sea, nosotros, la iglesia, estamos en una pureza bíblica total. Entonces yo le preguntaría a un judío, ajá, sí, ¿y por qué ustedes tienen 43,000 denominaciones? Un judío le preguntaría, ajá, ok, ustedes dicen que nosotros esto y nos dan fuerte y nosotros, ¿y por qué ustedes tienen 43,000 denominaciones y no se ponen de acuerdo con relación a qué es lo que van a decir? Hay mucha tela que cortar ahí, ¿no? Mucha tela que cortar para contestar esa pregunta. Yo no estoy en posición para contestarla, pero es para que nosotros veamos. Ahora bien, dice aquí, estos 6 privilegios, déjame reiterarlo. Ok, estos israelitas que practican el judaísmo clásico, dice él que son israelitas, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación del culto y la promesa. Oiga esto, todavía no termina. De quienes son los patriarcas son de Israel, le pertenecen a Israel. Así que la raíz del cristianismo, escuche bien, la raíz del cristianismo está en ese pasaje. No está en Lutero, Calvino, el otro, no, ahí no es que está, es aquí que está. Estos son los verdaderos padres de la iglesia. No es San Agustín de Hipona, ¿cuál es el otro? Se me olvidó el otro, ¿cómo se llamaba? San Agustín, bueno, usted sabe lo que llaman los padres de la iglesia. Yo personalmente no los considero yo padres de la iglesia. Yo considero a estos los padres de la iglesia. Abraham, Isaac, Jacob, estos son los verdaderos padres del pueblo de Dios. Entonces dice, ¿de quiénes son los patriarcas? ¿De quiénes son los patriarcas? De los israelitas. Romanos 9:4. ¿De quiénes son los pactos? De los israelitas, Romanos 9:4. La adopción, Romanos 9:4 de los israelitas. La promesa, Romanos 9:4 de los israelitas. Los patriarcas, Romanos 9:4 de los israelitas. Y de ello, oído, vino Cristo. ¿De dónde vino Cristo? De Egipto. ¿De dónde vino Cristo? Del cuarto hijo de Jacob, de la tribu de Judá. De ahí fue que vino Cristo. Un Cristo que guardaba el sábado, el Shabbat. Un Cristo que guardaba las 7 fiestas. Un Cristo que usaba el sepsis, la ropa que ellos usan. Ese Cristo, un Cristo judío. Ese es el Mesías, un Cristo judío. Entonces, si uno no entiende eso, estando tan claro en la Biblia, entonces yo no sé qué será lo que se puede hacer. Entonces, ok. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Ok, entonces, lo primero es, en niveles y procesos de teología, estamos contestando la pregunta ¿qué? Hay que identificando. Tenemos que identificar. Hay que identificar que cuando se habla del judaísmo, ese judaísmo clásico es una mixtura de la Torá o de la ley que Dios les dio allá en el monte Sinaí y el Talmud y las tradiciones de la ley oral.
Y usted lo ve eso en ese conflicto cuando usted lee los evangelios. Espero que estemos claros en eso, ¿ok? Bien. Ahora, aquí toma tu Biblia de nuevo y vete a Efesios capítulo 2 para que Pablo continúe explicándonos el qué. El qué. Efesios capítulo 2, versículo 12 en adelante. ¿Estamos ahí? Muy bien, muy bien. Efesios 2. Vamos a comenzar con el versículo 19. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y muchos de los hermanos de Éfeso eran gentiles. Muchos eran gentiles. Y él dice lo siguiente. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ustedes no están fuera, sino conciudadanos de los santos. Las ramas silvestres han sido injertadas. Esto es lo que estaba diciendo el romano. Las ramas silvestres, nosotros, como dice Osea, no eres pueblo mío. Recuerda esa parte, uno de los hijos no era pueblo mío. Nosotros ahora somos co-ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿En qué se compone la familia de Dios? Entonces, en ese pasaje. De los hijos naturales, los israelitas, y de los hijos adoptados, los gentiles. Hay diferencia. Una vez esto pasa, escuche bien, una vez esto pasa, no hay ninguna distinción. Dios los pone en el mismo estatus. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dice que en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino un nuevo hombre. ¿Y quién es el nuevo hombre? Cristo. De manera que si alguno está en el nuevo hombre, judíos y gentiles, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué fue lo que pasó? Lo viejo que pasó. Que ya tú no puedes jactarte de que tú eres judío, de que nosotros somos hijos de Abraham, y que gentil tampoco se puede jactar. Porque ahora somos todos hijos de Abraham, Gálatas 3:26. Somos hijos de Abraham porque Abraham es el padre de la fe y tanto judíos como gentiles tienen que ser igual que Abraham, de quien se dice en Génesis 15:8, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y Abraham fue justificado por la fe antes de circuncidarse, para que se entienda que tanto el judío como el gentil tiene que ser justificado por la fe sin ningún tipo de obra para que nadie se gloríe. Espero que eso esté claro, queridos hermanos. Entonces dice aquí, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, Efesios 2:20 ahora, edificados sobre el fundamento. ¿Cuál? De los apóstoles, claro, y de los profetas. ¿Usted está entendiendo? Los apóstoles, es decir, el fundamento de los apóstoles, aquellos que estuvieron con Jesús, aquellos que han escrito las escrituras que tenemos de los apóstoles. Y la pregunta es, ¿y quién es el fundamento de los apóstoles? Lo dice la piedra principal del ángulo, Jesucristo. Es decir, que los judíos en aquel tiempo, hasta hoy, ellos tienen que venir
a ese mismo entendimiento. Ellos no podían decir, por ejemplo, los judíos no podían decir en los tiempos de Moisés, yo voy a ser justificado por la fe en Cristo, porque eso vino después. Pero ya la fe y la justificación no comienza, el evangelio no comienza con Mateo, el evangelio comienza con Génesis. La simiente de la mujer, Génesis 15, ahí comienza el evangelio. Así que nadie, para explicar el evangelio se puede explicar desde Génesis. No tenemos nosotros que ir a Romanos y no, ahí está, en semilla. Ok, y dice, versículo 21, en quien todo el edificio, si hay una piedra de ángulo, los fundamentos, el fundamento es Cristo, los apóstoles lo reconocieron, ellos construyeron también. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cuando yo predico esto a la iglesia, yo le digo, pero los edificios no crecen. Donde usted estaba en este momento, en su casa, ¿verdad que eso no crece? Pero tú sabes por qué este edificio crece, nosotros. Porque hay vida dentro de ese edificio. Cristo es la vida. Y Cristo no es estático, está estancado. Por eso que nosotros somos llamados a crecer continuamente en la gracia, en el conocimiento del Señor. Y dice, en que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también, oiga esto, vosotros también, eso para los gentiles, sois juntamente edificados para morar a Dios en el Espíritu. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Esto es para adorar y darle gloria a Dios. Ellos son, nosotros somos parte, todos los privilegios, toda la promesa está ahí. Esa es la pregunta, contestamos la pregunta, ¿qué? Déjame ver si yo se la puedo poner aquí. Quizá, no. Aquí está. Eso es lo primero. Tema, niveles y procesos de la teología. Entonces, el primer punto es el siguiente. Quizá no se ve aquí. Bueno, aquí, donde está en mi pequeño candelabro, aquí es Romanos 9, 4 y 5, Efesios 2, 19 a 20. Ahora, vamos a un segundo. El segundo punto, el segundo aspecto de eso que está ahí, ese tema. El segundo aspecto. ¿Cuál es el segundo aspecto? El segundo aspecto es cómo. El qué. Hay que identificar lo que es el judaísmo, lo que es tradicional, lo que es dogmático y lo que es bíblico. Pablo ahí lo pone por lo claro, en Gálatas, en Romanos, en todas las epístolas. Él lo pone por lo claro. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Familiarizándose sería la respuesta. Y para ello, tenemos que regresar a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Y note esta palabra. Versículo 14. Primeramente él habló del judaísmo, que él aventajaba a todos ellos en el judaísmo. Y note lo que dice ahora. Yo era más celoso de las tradiciones. Entonces, ¿cómo? Hay que familiarizarse lo que es tradición de hombre, lo que es doctrina de hombre. Y de la misma manera que en los tiempos del apóstol Pablo, en los tiempos de Jesucristo, habían falsas doctrinas, saturado de tradiciones. Nadie diga que el cristianismo no está saturado de tradiciones. Parece que no nos vemos en el espejo de la palabra. El cristianismo está saturado. Primeramente, no hay cristianismo sin judaísmo. Eso es lo primero. No puede haber
Cristianismo no existe sin el judaísmo. Lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer. De quienes vienen la promulgación de la ley, los pactos, la promesa, las escrituras, el Mesías, todo viene de ella. La salvación viene de los judíos. Más claro no canta un gallo. ¿De dónde viene la salvación? De los judíos. ¿De dónde viene la vida? De los judíos. Como lo digo a los hermanos en la congregación. La Biblia es un libro judío, escrito por judíos, sobre un Mesías judío. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Le va a tirar piedra a los judíos? No. Vamos a identificar, vamos a estudiar, vamos a dar página para la izquierda, vamos a concentrarnos. Tiempo tenemos, lo que no tenemos, lo que es inercia. Lo que el pueblo de Dios, el pueblo de Dios tiene una inercia que no quiere estudiar, ese es el problema. No quiere estudiar. Tiempo para todo, menos para esto. Pero para hablar y dialogar y decir, esto es lo que yo creo, esta es mi postura. Ajá. Bueno, esta es la única postura que vale en última instancia, ¿verdad que no? ¿Verdad que sí, hermano? Es la única postura que vale, en realidad, lo que dice la Biblia. Entonces tenemos todos nosotros que el Señor tratar con uno, y cuando descubre que tenemos algo mal, nosotros admitirlo. Digo, no, eso. Yo le he dicho a la iglesia, ellos lo saben. Y ahí están unos cuantos de los hermanos. Cuántas cosas yo decía en ignorancia, como Pablo. Y lo predicaba. Y decía cosas y decía, eso es lo que hay, porque así me enseñaron. Así me enseñaron. Tradiciones, ideas de concilios, etcétera, etcétera. Pero bien, ahora vamos aquí, ahora a Mateo capítulo 23. Mire aquí, Mateo capítulo 23, esto le va a decir algo a ustedes de lo que son las tradiciones. Mateo 23. Aquí, mire lo que dice Jesucristo. Capítulo 23 del libro de Mateo. Mire lo que Cristo dijo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ellos se sientan como jueces, como los meromeros, los que más saben. Así que, es lo que dice, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Por qué? Porque aman más las tradiciones que la palabra de Dios. Okay. Aquí también, en Filipenses, toma tu Biblia ahora y pásate a Filipenses. Estamos aquí, el segundo punto. El segundo punto es cómo. Familiarizando. ¿Qué es tradición? Lo que es tradición y lo que es bíblico. Amada familia, mire esto. En estos mismos momentos, nosotros somos una mixtura. Está lo precioso en nosotros, que es Cristo, y lo vil, que no es nuestra naturaleza, nuestra carne. Entonces, el pecado ha afectado, si eso lo pudiéramos entender, yo digo eso muchísimo. Nuestro proceso mental, como nosotros pensamos, razonamos, está muy defectuoso. Por eso que habla tanto la vida de la mente, la renovación de la mente, tener la mente de Cristo. Usted nota en la Biblia ese énfasis en la mente, nuestra mente, la renovación. Nosotros no pensamos apropiadamente y podemos ser conducidos al error si el Señor no nos cuida. Así que seamos celosos con estudiar la palabra. Ahora bien, aquí en Filipenses, en el capítulo 3, ahí usted lo puede ver, capítulo 3, versículo 4, dice, aquí usted va a ver ahora
lo que dice Pablo. Él continúa y él dice lo siguiente. Déjame leer el contexto. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardad a los perros, son los falsos maestros. Guardad a los malos obreros. Guardad de los mutiladores del cuerpo. Eso es lo que querían circuncidar a la fuerza, ¿verdad? Porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes son? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No nos gloriamos en que somos circuncidados. No nos gloriamos en el judaísmo clásico. Nos gloriamos en Cristo, sin mixtura. Y le dice, Pablo ahora dice algo muy importante. Dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. O sea, si ustedes están jactando de que ustedes tienen cierto privilegio o cierta ventaja, él le dice lo siguiente. Yo más. Comienza él. Número 1, circuncidado al 8º día. Es decir, ahí tiene 10 puntos. Eso es lo que manda la ley. Del linaje de Israel, soy judío de pura cepa. 10 puntos. De la tribu de Benjamín, ahí está mi identidad. Hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, más estricto, más riguroso que un fariseo no lo había. Yo era fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Ahí está todo. Todo. Entonces, en cuanto, si uno mira esto, y uno mira esa fotografía del apóstol Pablo, uno tiene que hacer una mirada introspectiva hacia uno mismo. ¿Qué mixtura tendré yo que son tradiciones de hombre? ¿Qué concepto tendré yo en esta cabeza que son ideas cerradas? ¿Qué concepto yo he arrastrado de tradiciones católicas? Porque la iglesia le dicen eso y se ofenden. Si yo le digo a algunos, los cristianos tienen algunas tradiciones católicas, ¿cómo, hermano? ¿Cómo te dice eso? Oh, no tenemos tradiciones católicas. O sea, los judíos tienen un montón de cosas malas, ellos tienen esto, que para acá, que el Talmud, un montón de cosas. Y es cierto. Y nosotros usamos la frasecita, somos de sana doctrina. ¿De oído eso? Hermano, yo quiero que me digamos una iglesia de sana doctrina. Y todo el mundo dice que es de sana doctrina. Ajá, ¿o sí? Vamos a ver. Vamos a ver si todo el mundo es de verdad de sana doctrina. O sea, ¿qué determina que usted diga yo soy de sana doctrina? Dios te bendiga, hermana Nancy. Saludo a tu querido esposo y familia y demás. ¿Qué determina que yo soy de sana doctrina? Bueno, lo único que determina si somos de sana doctrina es la misma Biblia. La palabra de Dios, sin mixtura, sin interferencia, ¿verdad? Sin el hombre, porque los judíos, el judaísmo clásico, ellos tenían la tradición de los hombres, el Talmud, la ley oral, todo eso, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y nosotros, cuando hablamos de ellos, decimos todo eso. Entonces ellos dicen, ajá, y ustedes no tienen ninguna, y ustedes, los cristianos, ustedes no tienen ningún tipo de mixtura. Y luego dice, ¿y por qué tienen 43,000 denominaciones? Ustedes son tan puros que tienen 43,000 denominaciones. Y cada iglesia es un mundo. Cada pastor. La visión de este ministerio. Nuestra visión es. Ajá, y aquí. ¿Dónde debe estar nuestra visión? Visión, misión, entendimiento. Tiene que venir de acá.
Tiene que venir de acá. Entonces, es importante separar lo precioso de lo vil. Aquello que es doctrinal, pero que no es bíblico. Doctrinal, pero que no es bíblico. ¿Ok? Doctrinal, pero que no es bíblico. Que es dogmático, que es igual que los judíos que tenían el Talmud, la ley oral. Entonces, como yo digo, entonces nosotros no tenemos el Talmud, pero tenemos todos los comentarios de todos los escritores. Está bien. Yo tengo que estudiarlo, pero con una pinza en la mano, Y tengo que sacar, como cuando uno come pescado, ¿verdad? Que se coge un pedazo, se lo echa en la boca, pero tiene con la lengua, está tratando de sacar la espina. Todo. Cuando yo leo a MacArthur, toda esta gente, Juan Wesley, que el otro, Jonathan Edwards, toda esta gente, todos estos ilustres, porque ellos no son Dios, hermano, ellos son hombres. Me doy a entender. Entonces, ellos tienen su tradición, nosotros también tenemos las nuestras. Entonces, hay que sacar entre una cosa y la otra. Okay. Tercero y último, cuando la teología tiene que ser experimentada o no vale nada. La teología tiene que ser experimentada. Por eso contestamos la primera pregunta, ¿qué, cómo, cuándo? Ahora vamos entonces, ¿cuándo? Pablo responde al cuándo de la teología, aquí en Gálatas capítulo 1, versículo 15. ¿De qué manera se experimenta? ¿De qué manera se experimenta la teología? Pablo le explica. Gálatas capítulo 1, versículo 15. ¿Pero cuándo? Aquí está el cuándo. La pregunta, yo hice la pregunta ¿cuándo? En forma de pregunta. Aquí está la respuesta. Ahí lo está. ¿Pero cuándo? ¿Usted está entendiendo? ¿Cuándo? Ahí viene el momento de Dios, el momento preciso, el momento de revelación. Pero ¿cuándo agradó a Dios? Que me apartó desde el vientre de mi madre. Y yo sé que algunos dicen, el vientre de su madre fue su mamá. Yo creo que era el judaísmo. Considere eso. Que el vientre de la madre, quien tenía a Pablo adoptado como uno de sus hijos predilectos, era el judaísmo. El vientre de mi madre. Pero cuando agradó a Dios que me apartó. Salvo, ¿por qué me persigue? Ahí Dios lo apartó. ¿Con qué venía? Con las cartas de persecutor, a perseguir a la iglesia, a hostigarla. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, ¿qué hizo? Y me llamó, porque todo es por gracia, me llamó por su gracia, y mira lo que hizo. Aquí viene cuándo. ¿Cuándo? ¿Para qué viene ese cuándo? Para revelar. Tiene que venir la revelación al entendimiento. Nadie puede ser creyente sin revelación. Tiene que venir el cuándo de Dios. El cuándo de Dios tiene que venir a la vida de cada persona que se torna a Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando viene la revelación. Oiga lo que dice él aquí. Versículo 16, Gálatas 1:16. Dice, ¿cuándo? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hizo? Cuando lo sacó del judaísmo, de la tradición, de la religión recalcitrante, el judaísmo clásico, el Talmud y la ley. No, eso no es suficiente. Es la ley, es la palabra solo, no con el Talmud. Iglesia cristiana, no son con las tradiciones de lo que dijo aquel. No, es la palabra solamente. Y yo sé que eso no es fácil, porque navegamos contra corriente. Y te va a quedar solo, te garantizo que va a estar solo. Por tu convicción te quedas solo. Gloria a Dios. Me quedé solo. Como Jeremías me quedé solo. Yo he estado solo por 30 años ya en el ministerio. Y gracias a Dios, feliz y contento. Contra viento y marea, pero sabiendo que es para agradar a Dios. Es para agradar a Dios. Entonces dice aquí, revelar a su Hijo en mí. El cuándo vino a él. ¿Para qué? Para revelar a su Hijo. Note lo que dice, por mí no, dice, en mí. Capte eso, en mí, a través de mí. Revelar a su Hijo en mí, dentro de mí. Y él lo dice para ser ejemplo de lo que van a creer. Recuerda, a mí que soy el peor de todos. Entre los pecadores, pónganme a mí como número 1. Él dice aquí, revelar a su Hijo en mí, dentro de mí. La proyección del mensaje, yo predicaba los otros días,
proyectar a Cristo con esa revelación que Él nos da, y eso es continuo. Esa revelación viene constantemente, estamos con el Señor y su palabra. Él nos revela, Él nos quita, Él nos enseña Él mismo. Me enseña y nos muestra. Revelar en mí propósito para que yo le predicase entre los gentiles. Cosa tan extraordinaria. Por eso que usted ve, mire esto. Esto me gusta a mí, me impacta mucho el testimonio de Pablo. De todo lo que se convirtieron, a mí el testimonio que más me impacta es de Pablo. Mire lo que dice. Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa esta cosa contra el aguijón. Señor, Curio, ¿quién eres? Yo soy Jesús, Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa esta cosa contra el aguijón. Pero levántate. Ponte sobre tus pies. Aquí viene. Porque para esto te me he aparecido. Ahí está la revelación. Para esto te me he aparecido. Y luego le dice, hermano, déjeme buscarlo, hermano. Yo quiero que usted capte esto. Porque esto a mí, cada vez que lo leo me impacta igual. Deme un momento acá. La tercera vez que relata su conversión está en Hechos 26, versículo 15 en adelante. Le dice, pero levántate, Hechos 26, 16, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, revelación, revelar a su Hijo en mí, para ponerte por ministro, se define su ministerio, a los gentiles, y testigo, aquí viene, de lo que has visto. De lo que has visto, la primera revelación. Y de aquellas cosas que me apareceré a ti. Si el Señor lograse hacernos entender esto. Porque eso no es solamente para Pablo. Él está diciendo aquí que cuando uno se convierte, el Señor se nos aparece. Se nos revela. Ese es el primer encuentro. Y luego dice, pero yo me voy a continuar revelándote a ti. Te voy a continuar mostrándote. Eso no es solamente para Pablo. Por lo menos yo no lo veo así. Yo creo que eso es para mí. Y para todo creyente que se adueñe de esa visión. O sea, el Señor se me apareció, se me reveló. Ahí se quedó todo. No. Él quiere que las aguas en nuestra vida espiritual sigan creciendo. ¿Y qué va a hacer? Te me revelé y te me voy a continuar apareciendo. Pero mira lo que tiene que acontecer. Librándote de tu pueblo. ¿Cuál es? El judaísmo, las tradiciones. Yo no sé si usted entiende. Para que venga esa liberación tenemos que ser librados de aquello que es tradicional, de aquello que es de hombre. Librándote de tu pueblo. Oye, pero si yo soy judío, yo soy yo soy de la tribu de Benjamín. Yo estudié con Gamaliel. Todo está bien. No, todo está bien. Yo tengo que librarte de tu pueblo. Tengo que librarte primero. Te libro y te envío. Algunos de nosotros, el Señor nos ha librado, con todo el respeto a usted, si está en una denominación, a mí, me libró para siempre del aspecto de dominaciones. Y yo fui parte de una por 15 años, con mucho amor y mucho respeto. Eso fue lo que el Señor quiso hacer conmigo. Yo no estoy diciendo que lo va a hacer con todo el mundo. ¿Me sigue? Pero me libró para mostrarme. Me libró para mostrarme. Para mí lo llamo un camino más excelente. Librándote para que abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a su luz y de la potestad de Satanás, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia de los santificados. Entonces aquí está, el cuándo es revelar, dar revelación, que revelar a Jesucristo. Y finalmente, en Colosenses, esto es lo último, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Entonces,
Déjame ponerte te lo quiero poner entero ahora para que usted lo vea completo. Los hermanos que se conectaron tarde puedan ver todo el panorama. Aquí está. Bueno, quizás no lo pueden ver ahí, pero la luz siempre es un problemita, pero yo no sé si lo pueden ver. Los 3 niveles de teología que hay que identificar aquello que es judaísmo tradicional. Familiarizando es el cómo y el cuándo. La teología tiene que ser experimentada. Satanás no puede ser salvo, aunque es el teólogo más eminente que jamás ha existido, porque no la puede experimentar. Él la conoce, pero no la puede experimentar. Él no puede, eso no se puede integrar en las vidas. Ok, no se puede ver. Okay. Bueno, yo luego lo que voy a hacer es, cuando termine, igual termina en unos minutos, se lo voy a enviar. Mire en el chat, yo le voy a poner el bosquejo para que usted lo vea completamente. Y aquellos que están colectando todo el material, una libreta que yo les recomiendo, puedan seguir. En esta clase hemos dado 5, nos quedan 25 clases todavía de teología. Y el curso de los llamamientos de Dios, ya vamos por la mitad, ese curso es más breve. Y ya yo estoy preparando el otro que viene, posiblemente sea cristología. El curso de cristología, es doble el curso de teología. Verdaderamente será un banquete lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Mi corazón también está bien, con mucha anticipación de lo que el Señor puede hacer con nosotros en nuestras vidas, edificarnos, ayudarnos, corregirnos. Así que Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice lo siguiente. Ok, si ya el Señor ha comenzado a revelarse en nuestras vidas, el Señor ha comenzado a revelarse en nuestras vidas, quitando los ojos, limpiando nuestros ojos con colirio, como dice el Señor a una de las iglesias. Entonces, ¿qué pasa? Colosenses 16. La palabra de Cristo more. Ese es el fin de todo. O la palabra que es Cristo que es la palabra, more, habite en abundancia en vosotros. ¿Y de qué manera que la palabra more, habite en abundancia? Te dice 3 maneras. Y espero que el Señor nos enseñe que estas son las 3 maneras. Enseñándoos y exhortándoos. Escuche bien. No dice que el pastor te enseñe y te exhorte. No dice así. Uno para con el otro. Yo anoche ayer hablé en la iglesia de esa expresión. Uno para con el otro. Que aparece 58 veces y Pablo la usa la mayoría de las veces. Uno para con el otro, uno para con el otro, uno para con el otro. En estos momentos yo estoy compartiendo esto. Usted toma eso que usted aprendió. Usted lo comparte con su esposo, con su esposa, con su hijo, con alguien. O comparte contenido de este estudio. Y lo estamos nosotros ayudando mutuamente, nutriéndonos mutuamente. Y igualmente en la congregación. ¿De qué manera? Exhortándonos a otros con toda sabiduría. ¿De qué manera? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Quién podría pensar que el cántico es un medio de edificarse y de enseñarse? Pero tienen que ser cánticos bíblicos. No bachata, merengue,
sandeces, yo ato y desato, todas esas tonterías que algunos hasta pagan dinero para ir a un concierto a escuchar sandeces. No, las escrituras y las escrituras. Si en tu iglesia tienen ese tipo de canciones, diga, pastor, ¿y por qué usted no usa la Biblia para que cantemos? Si hay alguien aquí que está en el ministerio de la alabanza, use la Biblia. Algunos himnos clásicos también. Hay muchos himnos buenos. Muchos. Himnos hermosos. ¿Por qué yo tengo que escuchar y compartir un cassette de un artista cristiano cuando Dios me dio la Biblia? Aquí está la himnología mía. Cuando muchos de estos artistas cristianos deberían estar estudiando la Biblia, no cantando. Eso es lo que deberían estar haciendo, estudiando la Biblia, para que aprendan lo que es la himnología. A propósito, hay un curso que se llama himnología. Un curso de esto que vamos a dar, que se llama himnología, y vamos a estudiar sobre eso. Pero bien, Padre, en el nombre de Jesús, mil gracias por esta oportunidad, alto privilegio de estudiar tu palabra. Gracias por la misma. Enséñanos, corrígenos, amonéstanos. Que en todo tu glorioso nombre sea muy exaltado. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Reitero, en un par de minutos chequee el chat. Usted va a ver usted va a anotar. Va a anotar el bosquejo. El bosquejo de la clase, que se vio un poquito, como es de noche, el de esta mañana se vio bien, entonces, pero ahora, que es de noche, y usted tiene, esto es un estudio rústico, artesanal, este lugar donde yo estoy transmitiendo en mi casa. Pero gloria a Dios, lo importante es su palabra, lo que el Señor haga. El Señor es soberano, Él toma su palabra porque la palabra es de Él, no es mía. Yo no escribí la Biblia, somos solamente instrumentos. Así que, querida familia, mañana, si el Señor lo permite, estaremos entrando en la sexta lección de los llamamientos de Dios. Que Dios les bendiga, un abrazo fraternal y por favor, comparte el contenido y comparte la enseñanza con alguien. No me diga usted que usted no va a compartir algo con su esposo o su esposa. Dios le bendiga, hermano. Paz de Cristo.